El cielo ha fascinado a los seres humanos desde los comienzos de la historia. Y en ciudades donde cada vez se ven menos las estrellas por la contaminación lumínica, una de las mejores maneras de observar el cielo es en un planetario. Pero el Municipal de Montevideo estaba cerrado desde hace casi 2 años. ¿Por qué? Porque estaba atravesando un proceso de reformas que incluyen un proyector de última generación que viene a sustituir al anterior, en funcionamiento desde la apertura original del planetario en la década del 50. ¿Qué oportunidades ofrece la nueva tecnología? Bueno, para charlarlo está con nosotros el director del Planetario Municipal de Montevideo, Óscar Méndez. ¿Qué tal, Óscar? ¿Qué tal? Un placer estar aquí, en tanto director del planetario, en tanto oyente en perspectiva. Ya lo comentamos fuera de micrófono. Fuera de micrófonos dije que el entusiasmo contagioso del director fue el que me dirigió en la visita esta mañana, hace un rato. Y bueno, pasamos de la gastronomía a la astronomía. Exacto, una G perdimos por el camino nomás. Ya está, en esto de ser oyente de perspectiva, ya está, acabas de tener el placer de conocer a Ariel Gómez. Sí, no. Tradicional rival, lo conocías como Manja. Nos presentamos, sí. Bueno, pues... Óscar, lo que me gustaría arrancar preguntándote es algo más bien general. ¿Por qué es importante tener un planetario? Bien, en parte por lo que tú decías. Las grandes ciudades... Montevideo es una ciudad de dimensiones humanas, pero que tiene los problemas de cualquier ciudad de más de unos pocos cientos de miles de habitantes, que es la contaminación lumínica. Todavía en algunos lugares de Montevideo se logra observar el cielo, pero es cada vez menos. Es lógico. O sea, más allá que uno piense inteligentemente la iluminación de la ciudad, y sé que la UTAP, la Unidad Técnica de Alumbrado Público, lo hace, ha ido reconvirtiendo las luminarias para que contaminen menos. De todos modos es imposible no perder cielo en el camino. Entonces, en primer lugar, el planetario es eso, es como un conservatorio del cielo para los pobres habitantes de las grandes ciudades que pierden eso, cosa que no sucede en el interior de nuestro país. No, ves todo. En donde uno puede casi que tocar las estrellas con la mano. Pero en segundo lugar, los planetarios, en segundo lugar, en el orden en el que lo mencioné, pero no en importancia, son centros de divulgación científica en general, que utilizamos la astronomía como pretexto. La astronomía tiene varias ventajas que lo hacen tan amable, en los dos sentidos, en el sentido de la amabilidad y en el sentido de la capacidad de ser amado. En todas partes del mundo hay una enorme cantidad de astrónomos amateur, aficionados. Amateur quizás más lindo porque remite a eso de amar una disciplina. En portugués se dice amadores, ¿no? Lo cual me encanta. El Planetario de Montevideo surgió justamente como la conjunción de 3 grandes fuentes. Por un lado, el intendente de Montevideo en ese entonces, el agrimensor Germán Barbato, que por su propia formación como agrimensor tenía que tener conocimientos fuertes en astronomía. ¿Hace 60 y cuántos años? Hace 65 años. 65. De hecho, va a ser 65 años el 11 de febrero que se abrió sus puertas. 1955. 1955. Además, Germán Barbato era profesor de astronomía o cosmografía, como se llamaba la asignatura en ese entonces. Por otra parte, Félix Chernusky, que era un astrofísico uruguayo que volvió a Uruguay como exiliado político. Él era uruguayo, se formó en Buenos Aires en parte, y en parte en el Reino Unido, hizo el doctorado con Arthur Eddington, uno de los fundadores de la astrofísica del siglo XX, y volvió a Uruguay como refugiado político por los avatares de la vida política argentina. Y el tercer componente fue la, por entonces recientemente formada, Asociación de Aficionados a la Astronomía, que se había fundado en 1952. Entonces con ese triunvirato, por decirlo de algún modo, ese trípode, se fundó el planetario. Y decía, la astronomía tiene esa capacidad de ser amada en el sentido de que todos nos fascinamos con el cielo. Es una buena pregunta, ¿por qué, no?
Quizá remita al origen de la especie, yo sinceramente no lo sé, pero todas las culturas han tenido en el firmamento a sus mitologías. Por ejemplo. Pero además es cierto que el hemisferio sur tiene mejor cielo, más estrellas en el cielo que el hemisferio norte, que somos Sí, en ese sentido privilegiados. En una teníamos que estar favorecidos. Sí, efectivamente, tenemos aproximadamente un 30% más de estrellas visibles a simple vista, en particular la Vía Láctea. Se ve muy espectacularmente en el hemisferio sur, en el hemisferio norte también se ve. Bueno, voy a pedir disculpas por la bronquitis que me está abandonando, pero que se ha querenciado. Sí. Todo el mundo está igual. Yo estoy con alergia. Pero además la astronomía tiene múltiples puertas de entrada. Uno puede fascinarse por el cielo, por el mero la mera contemplación estética de lo maravilloso que es el cielo. Puede maravillarse por lo que hay detrás del cielo, o sea, los conceptos que hay detrás. Esos puntos luminosos que hoy sabemos que son otros soles. De hecho, nuestro sol es una estrella más, ni siquiera muy grande, más bien pequeña, del montón, por suerte. O con los planetas, que son otros mundos. Puede maravillarse por los conceptos que hay detrás de cómo funcionan las estrellas, de cómo se forman los planetas. Las novedades permanentes, ¿no? Puede maravillarse por las novedades que constantemente la ciencia nos otorga. El sábado pasado, una de las actividades que se desarrollaron dentro de las varias funciones que constituyeron la apertura formal, se le entregó un reconocimiento a Julio Fernández, quizá el astrónomo más importante de la actualidad en Uruguay, el más reconocido a nivel internacional. Y yo decía, medio en broma, que recuerdo las clases de Julio Fernández cuando hablaba de los planetas extrasolares, cuando eran una simple presunción. Y en el año 95 se descubrió el primero, y hoy por hoy hay más de 4.000. Los planetas extrasolares son los que orbitan en torno a estrellas distintas que el Sol. Hace poco más de 400 años se quemaba gente por decir que existían esos planetas. Giordano Bruno, por ejemplo. Entonces, ese vertiginoso desarrollo de la ciencia que hace que todos los días encontremos, que ya casi no es noticia descubrir planetas en torno a otras estrellas. Ya no hay nombres para ponerle, por ejemplo. De hecho, estaba en curso un concurso aquí en Uruguay para ponerle a uno que se un nombre acá a uno, claro. Bueno, yo creo que todo eso y mucho más hacen que la astronomía sea una puerta de entrada para el conocimiento científico en general. La idea no es que formemos vocaciones específicamente en astronomía. La idea, por lo pronto la que tenemos en el planetario, es que cumplamos cabalmente con nuestro nuevo eslogan, con el que terminamos la función el otro día, que es: planetario, la ciencia es tuya. Que la gente se apropie de la ciencia como se apropia de cualquier otro fenómeno cultural. Que en primer lugar se entienda por parte de la gente y sobre todo por parte de los que deciden sobre políticas culturales que la ciencia es parte indisoluble de la cultura. Tratar de revertir esa suerte de impunidad social. Ninguneo, podés decirlo. En cuanto a que, a ver, si yo digo que nunca leí El Quijote o que no sé quién escribió, no sé, Romeo y Julieta, soy una persona inculta. Ahora, si yo digo que no sé cómo funciona la gravedad, no pasa nada. No hay condena social. Y es tan importante lo uno como lo otro. Lo mismo con otras grandes ideas de la ciencia. ¿Qué es el ADN? Sé cómo se transmiten las características hereditarias que hacen que yo tenga ojos marrones y no ojos azules. Son todas cosas que son importantes y cada vez lo serán más, porque cada vez más los ciudadanos y ciudadanas vamos a tener que definir posturas, muchas veces quizá hasta en plebiscitos, sobre temas vinculados a la ciencia. Ya han habido, a lo largo de los últimos años,
discusiones públicas en el Parlamento sobre temas en donde la ciencia está íntimamente relacionada. Se me ocurre, no sé, ley de salud reproductiva, transgénicos, células madre. Medio ambiente. Medio ambiente, claro. Pero me gustaría preguntarte, ¿tú no notás, porque yo soy de la época de la cosmografía, como decís tú, que se daba recién en el liceo? Sí. Ahora en primaria le están dando mucho más interés a los chiquilines en materia de astronomía. ¿Tú no notás que eso va a favor de que los niños estén mucho más empapados en el conocimiento y necesiten un planetario? Es que efectivamente hubo un cambio, a mi entender, altamente positivo en los programas, en la currícula de primaria, que incluyó contenidos científicos en general y astronómicos en particular desde preescolares. Se comienza en preescolares con el concepto de día y noche, ausencia y presencia del sol, algún otro cuerpo del firmamento, y se termina en sexto con galaxias y cosmología, o sea, teorías del origen y evolución del universo. Esto es una reivindicación altamente peleada por los que trabajamos en la divulgación científica y que se alcanzó con éxito en 2009. O sea, hay ya una generación entera y más de escolares que han tenido contenidos astronómicos en todos los años. Esto también generó una angustia muy grande por parte de las y los docentes en primaria. No tenían dónde mostrarlo. Desde el planetario y desde la Facultad de Ciencias se realizaron y se han venido realizando talleres para darles una mano en los contenidos, porque son contenidos que no se imparten demasiado en los institutos normales. Entonces, en esto de la educación permanente del docente, nosotros dimos una mano en la medida que pudimos y vamos a seguir dando ahora con esta herramienta maravillosa que es el planetario digital. Sucede también que hoy los niños puede que tengan, al ir al planetario, ¿no? Porque es un típico paseo, creo, ¿no? El planetario. Además, sí. Los niños pueden tener más exigencias también con lo que... No tengas ninguna duda. Lo que esperan encontrar, ¿no? Claro, sí. Van a preguntar por cosas. Es que una de las cosas que sucedía es que nosotros notábamos que estábamos compitiendo en inferioridad de condiciones con otras ofertas audiovisuales, que comienzan con el celular. Claro. Más allá de las diferencias socioeconómicas claras que hay, es cierto que es bastante común acceder a dispositivos táctiles como un celular inteligente. Por otra parte, el plan Ceibal ha sido fundamental a la hora de democratizar el acceso a Internet. Yo creo que ha sido de los cambios más revolucionarios en la última década. Eso hace que los niños desde temprana edad tengan acceso a la red de redes, tengan acceso a una propuesta audiovisual casi infinita. De todos modos, incluso con el viejo proyector Spitz, teníamos algo que era único en el país: dar un cielo ficticio, pero cielo al fin, en una sala tan grande como el planetario. O sea, nuestro domo tiene 18 metros 30 centímetros de diámetro, lo que hace que el cielo virtual reproducido en el planetario, incluso con el viejo instrumento, sea muy cercano al cielo real. Pero es totalmente diferente la visión. Es decir, yo conocí el planetario con el viejo proyector y ahora me lo mostraste con el nuevo. Y realmente lo que veíamos, como decías tú, es lo que no vemos a simple vista en el cielo. Claro. Veíamos un cielo, pero no veíamos ni la mitad de las cosas que me mostraste hoy, entre ellas las animaciones que reproducen realidades. Pues imagínate un chiquilín que escucha que están tomando muestras en Marte, por ejemplo. ¿Cómo no le va a gustar ver cómo es la superficie, cómo llegó? Y todo eso te lo muestra en una animación, en una película, con animación que reproduce el alunizaje, la llegada a Marte, que no se llama alunizaje. Claro, capaz podemos pasar a hablar ahora de las reformas. Bien. Y
como vos recién mencionabas el proyector Spitz, este es el proyector El que viejo. tenía en funcionamiento desde que abrió el planetario, Sí. ¿no? Sí, sí. Y parte de la necesidad de reforma era que ya no estaba funcionando, o también que no daba las mismas prestaciones, ¿no? En realidad seguía funcionando, de hecho, si bien ahora está desarmado, está en condiciones de funcionar, y de hecho en unos meses más lo vamos a volver a instalar. Para ser sincero, lo vamos a usar unas pocas veces al año. Es un gusto que se dan. En realidad es una señal de conservación del patrimonio. Claro. Estamos acostumbrados al usa y tire. No lo va a tirar porque lo quiere. Es otra discusión. Queríamos dar una señal en un proyecto que costó más o menos $2 millones, gastaron unas pocas decenas de miles de dólares en realizar algunas adaptaciones para que este proyector pueda ser utilizado. Creo que igual era una muy buena inversión, porque vamos a seguir teniendo el proyector más antiguo del mundo en funcionamiento, que es cierto, vamos a utilizar en contadas ocasiones. El Día del Patrimonio ni que hablar, museos en la noche también, quizá en nuestro aniversario, y 3 o 4 momentos más. No puede convivir con el nuevo sistema a la vez, porque el nuevo sistema en realidad está constituido por 6 proyectores que están a nivel de horizonte. Nuestra sala tiene una pantalla semiesférica, o sea, un domo, es una media pelota, y en el lugar en el que esa media pelota toca a un cilindro, que es una pared, ese es el horizonte, igual que El diámetro. el cielo. Es Ahí el está, el diámetro. diámetro de la cúpula. Bueno, por debajo de ese horizonte están los 6 proyectores. Entonces, que son proyectores de video, un poco distintos a un proyector de video que uno puede tener en una oficina. Primero, porque no los puede comprar así nomás, porque son el tipo de proyectores que se compran, como se dice, business to business. En segundo lugar, por el precio. Cada proyector de eso cuesta varias decenas de miles de dólares, solamente el proyector. No se compran en una casa de electrodomésticos. Esos proyectores, al estar a nivel de horizonte, si el viejo proyector Spitz que estaba colgado en el centro de la sala estuviera en ese lugar, generaría sombra sobre el nuevo sistema. Entonces no puede coexistir. El proyector Spitz entonces va a estar durmiendo en el Apoyado, centro de la más. sala, casi que apoyado en el piso. Sin Y estar colgado como estaba antes. Y cuando lo queramos usar, uno sencillamente aprieta un botón y ese instrumento sube, un dispositivo elevador que está siendo construido en este momento por una empresa de automatismo industrial local que ganó la licitación para ello, y nos va a permitir usar el viejo proyector. Pero sí, lo vamos a conservar. Por eso que decía, por dar esa señal de conservación del patrimonio. En doble sentido, el instrumento en sí mismo y el cielo que ese instrumento proyecta. Bien, Oscar, si te parece hacemos una tanda. Bien. Y cuando volvemos seguimos profundizando, comentando estas nuevas reformas del planetario. Perfecto. 37 minutos pasan de las 11 de la mañana. Tengo el mensaje de un oyente que cuenta una anécdota del planetario. Acá. Dice, en las primeras épocas solía ver a un espectador ciego. Una vez le demostré mi curiosidad por su condición y me dijo, nunca vi el cielo y acá me entero de cómo es y es como si lo viera, dice. Bueno, sí. Ahora más todavía. Sí. Que vuelva. Esa es mi recomendación porque porque ahora sí que va a delirar con lo que escucha, además. Hemos tenido algunas propuestas para las personas ciegas y de baja visión, y vamos a seguir trabajando. Es todo un reto. De hecho, nosotros hace unos años hicimos una actividad junto con el Planetario de Buenos Aires, que tiene una propuesta muy interesante para ciegos. Es una suerte de mapa volumétrico del cielo, con una suerte de ensaladera dada vuelta, que es una semiesfera que cada persona ciega de baja visión pone en su falda, sobre sus rodillas, y va siguiendo el viaje que un locutor les guía sobre ese mapa. Bueno, venimos trabajando desde hace braille, tiempo. en ese caso, el mapa está en braille.
textos sí está, algunos textos están en braille, pero además en relieve están las constelaciones. Claro. Y es un público muy exigente además. Pero bueno, esta tecnología nos va a permitir diversificar en nuestras actividades. Hasta ahora estuvimos comentando sobre todo del nuevo proyector, pero de esta reforma, como vos decías, que fue bastante costosa, no solo por el proyector, sino porque se tuvo que cambiar la propia espacio, cúpula, ¿no? El espacio de la cúpula. Las butacas, etcétera. Y tú, Rosario, estuviste hoy de mañana, sí, capaz podés la comentar cúpula, un poco. como dijo Oscar recién, es de 1850, la que ves desde adentro, es de aluminio, y tiene 4 metros más la exterior, que se ve enorme debo decirlo, porque hay como un pasaje técnico entre una y otra de 2 metros, de forma que se pueda acceder a la semiesfera desde por fuera, de manera de cualquier reparación que se necesite, ¿no? Pero lo interesante es que debajo de esa esfera es un espacio circular, como corresponde, entonces, en el cual tienen cabida 157 personas que van a estar cómodamente instaladas en sus poltronas, porque son mucho más que butacas, que tienen el asiento replegable y que además tienen 3 posiciones que, si bien no va a poder fijarlas el observador, las va a fijar, digamos, centralmente, de manera que las que están un poco más adelante estén más reclinadas y las más atrás estén un poco más verticales. Tiene 6 proyectores, como decía, que estaban en lo que es el aro correspondiente al diámetro central de esa diámetro mayor de esa semiesfera. Y por otro lado, en el centro se ha dejado un espacio que es una especie de barrerita de forma de octaedro, que donde va a estar ubicado el viejo proyector histórico, con reminiscencias entonces de lo que tuvimos en algún caso, que fue histórico, es histórico ahora, pero fue última moda en su momento, ¿no? De última generación. Así como hoy el que vamos a disfrutar, y que les aseguro que el espectáculo es absolutamente fascinante, es de última generación, es decir, están los mejores del mundo. En este momento, en los planetarios del mundo, está este mismo sistema de cámaras, entonces, que proyectan no solamente imágenes del cielo, que son siempre, digamos, recuentos de realidades, tanto que dije, me gustaría ver un eclipse. Me dijo, pero tengo que ponerle la fecha del eclipse que ocurrió, porque efectivamente lo que van a reproducir es un eclipse que tuvo lugar en determinado momento, con sus propias características. Más allá de que, como te digo, hay películas de animación donde los niños y los mayores también podemos disfrutar de lo que es salir de la Tierra, cómo se ve la Tierra desde la Luna, cómo se vería desde el espacio, digamos, lo que significa la forma en que se van desprendiendo los cohetes, cómo sigue el módulo para adelante, cómo de pronto se despliega el módulo que aterriza, que se posa, cómo bajan los astronautas. Realmente me parece, se oye la voz todo el tiempo de lo que dicen los astronautas en esas películas, más allá de que, como te digo, hay una forma de visualizar la Vía Láctea más clara de lo que en realidad se ve, o cómo se ve. Hay una forma de reproducir la luz que tenemos al amanecer o a la puesta del sol, la noche, por ejemplo, todos conceptos que con este tipo de sistemas se ven perfectamente reproducidos. Pero, como te digo, por otro lado hay una reconstrucción que tiene que ver con esa disposición de comodísimas butacas. Se han quitado todo lo que era el acondicionamiento acústico en base a grandes cortinados, y se ha recubierto con las paredes, lo que vendría a ser la pared que digamos delimita esa circunferencia, con un tipo de panel que es también acústico, que tiene una determinada profundidad, con lana de vidrio adentro, lana de roca le llaman ellos, de manera de dejarlo totalmente aislado. Tienen los que están viendo en este momento en la pantalla. Bueno, otra de las particularidades es que cuando entras, no tenés más remedio que sentir el ruido de los pájaros, ¿no? A mí me recibió un pavo real, por ejemplo, en la puerta. No sé si era pavo o pava, pero ahí lo tienen, por ejemplo, ¿no? No estaba desplegada su cola porque no debe estar en época de celo,
pero realmente es parte del encanto, es la forma en que está metido dentro del Parque de la Amistad, por un lado, que se está ampliando en este preciso momento, y el propio zoológico que en algún momento se va a recuperar, ¿no? Transformar y todo eso. Bueno, en definitiva, creo que es una incorporación interesantísima y que va a despertar muchísimo interés entre jóvenes, niños y adultos. Un tema es el que mencionaba Rosario, el de las fechas, ¿no? Como que hay que poner el eclipse que sucedió tal momento para mostrar. Una posibilidad también es decir, bueno, cómo estaba el cielo en tal día, en tal siglo. El día que Artigas hizo no sé qué, y se puede ir a ese día y mostrarlo como estaba esa noche. Efectivamente, una ampliación en lo que dice Rosario. Yo puedo mostrar cualquier eclipse que ocurrió o que ocurrirá. Sabiendo el lugar. Pero tiene que ser real siempre. Claro, porque este universo virtual que tenemos en este sistema de cómputos tan complejo que es este sistema de proyección, reproduce el universo tal cual lo conocemos. Por lo tanto, uno puede ir a cualquier lugar del universo. Yo decía, cuando estábamos comenzando a delinear este proyecto, incluso antes de que los recursos fueran aprobados, cuando hubo todo un proceso lo soñaste de convencimiento hacia las autoridades. Claro. Porque bueno, en definitiva este proyecto se concreta gracias a los recursos que la Intendencia de Montevideo destinó para ello. Por lo tanto, bueno, tuvimos que salir a contar lo que sucede en planetarios similares en el mundo. Y yo decía medio en broma, y con el máximo de los respetos que me merecen todas las creencias religiosas, es como jugar a ser Dios, en el sentido de que uno está en cualquier parte del universo y en cualquier momento, o sea, a cualquier tiempo, con un clic. O sea que puedo mostrar el eclipse que quizás recuerde Rosario cuando ella era una niña, allá por comienzos de los 60, en Valle, que se vio aquí en Uruguay, pero que algunos jóvenes estudiantes del liceo fueron al sur de Brasil. No es mi caso, porque como te digo, nunca me gustó cosmografía. Le doy más bolilla a los eclipses actuales. O puedo ir a ver el próximo eclipse que se vea desde el territorio uruguayo en el siglo próximo. Claro. Y así con cualquier fenómeno que uno se le ocurra. Realmente es una herramienta maravillosa, porque además es un universo que sí, un universo virtual que cumple con las reglas de la física, que se comporta como el universo real, pero enriquecido, es como una realidad ampliada. Y más visible. Porque uno puede además poner letreros, puede dibujar la traza del recorrido de un objeto, o sea, su órbita, puede hacer cortes en los planetas y mostrar el interior de los mismos, o puede hacer explotar una supernova si quiere. O puede mostrar el cinturón, las Tres Marías como el cinturón de Orión, porque me lo reprodujiste, la figurita tal cual se interpretó que estaban ubicados en el cinturón de una constelación. Y hoy solamente te mostré la figura estándar, que es la pensada para el público adulto. Tenemos figuras que están pensadas para el público infantil, que son mucho más simpáticas, que incluso tienen animación. O sea, esta es la mitológica. Claro, es la mitológica clásica. Por ejemplo, Tauro es un toro, el toro bufa y mueve sus patas, y esa es la que está pensada para niños, ¿no? O sea que, en definitiva, el límite es la imaginación de los que estemos trabajando en la producción de las clases y de los espectáculos. O sea que ahora viene la parte divertida. Yo le decía el 25, ayer, en un intercambio de saludos que tuve vía WhatsApp con Juan Canesa, que durante varios años fue jefe directo mío, porque era el director de la División de Artes y Ciencias, ahora, digamos, de las elecciones hacia aquí, al haber renunciado el ingeniero Martínez para ser candidato a la presidencia, Juan Canesa pasó a ser prosecretario de la Intendencia de Montevideo, y de hecho el sábado pasado era intendente interino, puesto que Dicandi está de licencia. Entonces intercambiábamos saludos y yo le decía, bueno, ahora se viene la parte divertida, donde nosotros vamos a estar jugando, y decía, fuera de micrófono,
Rosario estuvo temprano y me tuve que tomar un taxi porque cuando quise acordar en las 10:30 y estábamos sumamente divertidos adentro de la sala, experimentando para ver qué cosas vamos a hacer en los próximos días. Porque no lo dije, pero tiene 2 comandos, mantienen el viejo con el que funcionaba el viejo proyector, y en este, que es por supuesto, es como complicado como la salida nuestra, 3 pantallas, en las cuales una es el sonido, pero las otras 2 son de imagen, y donde se busca lo que quieren proyectar y mostrar en ese momento, porque además se tiene que programar esa proyección de antemano. Tenemos un amplio abanico de posibilidades, acciones posibles. Desde el vivo total, como lo que mostré hoy en la mañana, que te pregunté a dónde querés ir, bueno, a Marte, y nos fuimos a Marte. Salimos en nave a Marte. Ese tipo de cosas se pueden hacer. Hasta un show grabado totalmente. Pero además este paquete brinda la posibilidad de producir esos shows. No solamente de pasar una película que uno compra, que también tiene la posibilidad de hacerlo, sino que además tenemos la posibilidad de producir nosotros en combinación y en sociedad, digamos, con productoras locales. Es un audiovisual. Sí, claro. De hecho, ya estamos trabajando con un par de productoras locales en distintos grados de maduración. Me refiero a la producción, obviamente. Una producción que estamos pensando referida a la fauna de Uruguay, porque bueno, esa es otra. No solamente temas de astronomía se pueden impartir. Uno puede pasar lo que uno quiera, desde contenidos estrictamente astronómicos hasta puro entretenimiento. He visto en planetarios del mundo versiones para planetarios de The Wall, de Pink Floyd. Y se ve maravillosamente, y bueno, uno alucina sin tener que fumar nada, porque las imágenes son tremendas. Y el sonido. Bueno, porque tenés una tenemos excelente... sonido 5+1. Claro. Y lo teníamos en volumen bajo. Podemos darle un poquito más de volumen. Bueno, estaba yo sola, con esa sala llena debe ser otra forma, ¿no? Además, todo este proyecto vino acompañado, tenía que hacerlo necesariamente, de una serie de reacondicionamientos edilicios, desde la restauración de la cubierta, respetando a rajatabla la filosofía constructiva del proyecto Escaso, hasta la inclusión del sistema de acondicionamiento de aire, cosa que no teníamos. Porque además eso estaba fresquito, agradabilísimo. Es que además necesitamos tener una temperatura constante, porque este tipo de pantallas sufren muchísimo los problemas de cambio de temperatura por dilatación aluminio y contracción. Por afuera y por dentro. Entonces, esto era imperioso. O, bueno, respetar las normas actuales de seguridad en cuanto a prevención de incendios. Y hay en realidad un largo etcétera. Participaron algo así como 15, 16 empresas distintas en este proyecto. Oscar, brevemente, para ir cerrando, ¿qué actividades se vienen ahora en el planetario? Bueno, comenzamos mañana con la actividad abierta al público en 2 funciones, 19:30 y 20:30. Estas funciones van a ir todos los viernes. Y todos los sábados y domingos, 4 funciones, 15, 16, 17 y 18. Todas estas funciones van a ser gratuitas, entrada libre y gratuita, y por orden de llegada. Una cosa que no comenté, en los próximos 2 meses vamos a estar en una fase de pruebas. Por eso mismo no comenzamos a trabajar... Pruebas con público, me dijiste hoy. Claro, pruebas con público. Por eso mismo no vamos a comenzar a trabajar con todas las posibilidades de horario. De hecho, estos sistemas permiten trabajar todos los días. Nuestra intención es que fines de febrero, comienzos de marzo, comencemos a trabajar de martes a domingos. Reservamos el lunes para día de mantenimiento que necesita todo museo o institución como el planetario. A mediados de
en enero vamos a recibir la última visita de la empresa RCA Cosmos, la empresa adjudicataria de este sistema. Es una empresa francesa líder a nivel mundial en este sistema de proyectores. Es la que instaló el sistema de proyección del Planetario de París en La Villette, en la ciudad de la ciencia y la industria, en la zona norte de París, o el sistema de proyección del planetario de la ciudad del espacio en Toulouse, por citar dos importantes en Europa. Esa última delegación nos va a dar la segunda parte de la capacitación, sobre todo en el tema de mantenimiento preventivo, y va a ser los últimos ajustes que necesitan ser utilizados luego de un cierto tiempo de rodaje que nosotros decidimos hacer con público. Podríamos haber decidido abrir sobre fines de febrero o principios de marzo. Se decidió, creo que acertadamente, porque van a tener una actividad importante con las escuelas. Claro, sin duda. O sea, la actividad con las escuelas va a seguir. Vamos a trabajar en la mañana y en la tarde, con varios horarios para escuelas y liceos, pero además vamos a hacer algo que no podíamos hacer con el viejo instrumento, que es hacer funciones para público general todos los días. La última función que hicimos en Museos en la Noche, el 8 o el 9 de diciembre de 2017, teníamos pensado hacer 4 funciones. Terminamos haciendo 6 o 7 por la cantidad de público que tuvimos. Santos Estela, el histórico encargado técnico de todo el mantenimiento del instrumento, que lamentablemente falleció hace muy poquito, a comienzo de octubre de este año. Ese día me llamó en un momento, me dijo, vení, me hizo bajar a la sala técnica, está en el subsuelo. Al entrar a la sala técnica uno sentía el olor a circuito quemado, recalentado. Claro. Teníamos ese problema, ese viejo instrumento era muy noble, pero no lo podíamos sobreexigir. Igual que si uno tiene, no sé, una Forá del 30, lo lleva, pero no puede ir a más de 30, 40. Lo mismo con ese noble instrumento. Ahora nosotros podemos exigirle, podemos dar una función por hora sin problema. Y bueno, eso implica una serie de pruebas que vamos a hacer en el transcurso de enero y febrero. Enero y febrero vamos a trabajar viernes, sábados y domingos en los horarios que comenté. De lunes a jueves vamos a hacer tareas internas de pruebas que necesitamos hacer nosotros. Y ya sobre fines de febrero, comienzos de marzo, largamos a pleno para, espero, no parar muchísimo tiempo. Óscar Méndez, director del Planetario de Montevideo, muchas gracias por estos minutos aquí en Perspectiva. Muchísimas gracias a ustedes, fue un placer venir por primera vez a esta casa. Felicitaciones por estos estudios que sé que abrieron hace unos pocos meses. Igualmente para el Planetario. Claro. Bueno, muchas gracias.